Y yo creo que ustedes ya conocen las actividades del seminario. Si no las conocen, los invito a que se metan a la página del PUEC. Ahí están las líneas de investigación que tenemos y los seminarios permanentes. Y pueden ver las distintas sesiones que vamos a tener a lo largo del año. Son sesiones que se caracterizan porque tratan distintas disciplinas. Y entonces, en este sentido, ahorita tenemos a alguien que es experto, bueno, yo creo, pero claro, yo soy socióloga, ¿no? Yo es experto en química y que aborda el tema del cambio climático desde esa perspectiva, pero a lo largo del año tenemos distintas disciplinas que reflexionan y conversan al respecto. Pues sin más voy a presentar a la maestra Xochitl Cruz, quien es química y maestra en ciencias químicas por la UNAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente también en la UNAM y fue investigadora del Instituto Mexicano del Petróleo en modelación de la calidad del aire, donde participó en el primer esfuerzo internacional para caracterizar la contaminación atmosférica de la zona, bueno, de la Ciudad de México, ¿no? En la actualidad colabora en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar en el Centro de las Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en áreas de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro, que justamente es el tema de la ponencia, y fuentes de clave y mitigación del cambio climático. Uno de sus temas de investigación justamente es la dinámica de las ciudades y el cambio climático. Y tiene varias publicaciones, entre las más recientes es autora líder para el 5º informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas para el capítulo 8 de Transporte y el resumen técnico del volumen 3. Asimismo, coordina el volumen Mitigación del Reporte Mexicano de Cambio Climático. Pues es una experta en el tema que nos viene a hablar y vamos a aprender mucho de ella. Y también en la mesa está el coordinador académico de este seminario, que es el doctor Víctor Alcántara, también de formación químico, ingeniero. Y entonces tenemos así una mesa multidisciplinaria. Muy bien. Pues muchas gracias, Mariana. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. Hice un breve contenido de la presentación del día de hoy. Quiero empezar con, bueno, presentarles lo que es el concepto de gases de efecto invernadero y carbono negro. Más adelante ya nos centramos con carbono negro, cuáles son sus impactos y sus efectos en el cambio climático. Principalmente vamos a ver el calentamiento global, el efecto albedo, el derretimiento de la nieve y el hielo, los impactos en la salud, la contaminación y la visibilidad. Y por último, me permití extender un poco para hablar algo del carbono negro y ciudades, bueno, y la ciudad, y carbono negro en México ya como país, en términos de los compromisos de México en las bueno, ante las Naciones Unidas. La mayoría de ustedes, bueno, de todos nosotros tenemos la concepción del efecto invernadero. Ustedes saben que un invernadero pues es precisamente un sitio cerrado en el que le da la luz de día y en la noche por el efecto de los cristales pues no sale el calor tan rápido, entonces no se enfría tanto, se mantiene calientito. Eso pasa con los gases de efecto invernadero. Si la Tierra no tuviera en la capa más cercana a la superficie, me voy a levantar, ¿sí? Con este. Bueno, muy bien. Si la Tierra no tuviera, ¿me oyen? ¿Sí se oye? Ok. Si la Tierra no tuviera en la superficie, en la atmósfera más pegada de la superficie, estos gases de efecto invernadero, la temperatura en la superficie de la Tierra sería de menos 55 grados centígrados. Entonces, estos gases que denominamos de efecto invernadero, lo que hacen es precisamente proteger la
parte más baja de la atmósfera. ¿De qué manera? Absorben, ustedes saben que la radiación que llega del Sol puede ser reflejada, aquí se está reflejando, puede ser también absorbida, aquí estamos, está absorbiendo, y bueno, pero también la Tierra emite radiación. Entonces, desde el espacio, pues sí, la Tierra se ve un poquito brillosa porque emite algo de radiación visible, pero principalmente emite radiación infrarroja. La infrarroja es la que es el calor, ¿sí? Es la temperatura, es el movimiento de vibración de los átomos. Entonces, esta radiación infrarroja que emite la Tierra, si no estuvieran los gases de efecto invernadero, saldría al espacio sideral y se perdería. Pero los gases de efecto invernadero lo que van a hacer, gracias. Lo que van a hacer los gases de efecto invernadero es atrapar esa radiación, la que emite la Tierra, la atrapan y la vuelven a reemitir. Entonces, en ese proceso de atrapar la radiación y reemitirla, es que se mantiene calientita esa parte más baja de la atmósfera, ¿sí? ¿Quiénes son los gases de efecto invernadero? Principalmente, gracias, son el dióxido de carbono, que es el gas más abundante en la Tierra. Bueno, más de los gases de efecto invernadero, el más abundante en realidad es el agua, pero el agua es un gas de efecto invernadero, pero debido a que está a la temperatura de la Tierra en sus tres estados físicos, tanto hielo, agua y vapor, está en un ciclo permanente. Entonces, digamos que para términos prácticos no se considera gas de efecto invernadero. Gracias. Bueno, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, es el más abundante en la Tierra. Su concentración andaba en 250 antes de la época industrial. Actualmente ya sobrepasamos los 400 partes por millón. Ok, gracias. ¿Y cómo se produce? El dióxido de carbono es el que producimos cuando respiramos, ¿no? Inhalamos oxígeno, exhalamos CO2. Pero también se produce cuando cuando quemamos combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados. Se produce también por la respiración de todos los organismos en el océano, en la tierra. Entonces se está produciendo también dióxido de carbono, pero también se captura por los bosques, por ejemplo. El océano también captura dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque se solubiliza en el agua, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono está también, digamos, en un ciclo, pero no es tan dinámico como el del agua. ¿Qué más? El metano se produce principalmente en la ganadería, en las actividades ganaderas, en el cultivo de algunos por ejemplo, el arroz, en los rellenos sanitarios. Por la descomposición de la materia orgánica se produce metano. El metano también se genera en las actividades de explotación petrolera, por ejemplo. Ven luego las antorchas gigantescas que había antes en Cantarell. Bueno, es metano que se está quemando. En términos de esto que aparece aquí, se llama potencial de calentamiento global. Y son métricas que se usan para poder contar cuántas emisiones se generan en un lugar dado. Entonces, se le asigna al dióxido de carbono el valor de 1. Si el dióxido de carbono tiene el valor de 1, el metano tiene 21. ¿21 qué quiere decir? Que calienta 21 veces más que el CO2. Entonces, si toman una molécula de metano y una de CO2, el metano va a calentar 21 veces más la atmósfera que el dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, el óxido nitroso se produce principalmente en los suelos por la actividad microbiana,
Y bueno, en actividades industriales también se produce óxido de nitrógeno y calienta 310 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, una molécula calienta 310 veces más que una de CO2. Y por último, estos gases que no son naturales, les llamamos los gases F, son los clorofluorocarbonos o los hidrofluorocarbonos. Esos, además de que son potentes depresores, ¿no, verdad? ¿Mande? Pero no, la palabra en español bueno, deprimen, ¿no? Depresor. Bueno, deprimen la capa de ozono. Son también potentes gases de efecto invernadero y pueden ver que dependiendo del gas de que se trate, calientan desde 140 veces hasta 24,000 veces. Una sola molécula de CFC calienta miles de veces más que el dióxido de carbono. Entonces, aunque su concentración en la atmósfera sea muy pequeña, su efecto de calentamiento es muy, muy importante. ¿Sí? Bueno. Y luego tenemos el carbono negro. El carbono negro no es un gas, es una partícula. Ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver su estructura más o menos, y se produce también por la combustión de los combustibles fósiles y por la quema de biomasa principalmente. Y su potencial de calentamiento global varía desde 700 hasta 5,000 o un poco más. ¿Sí? Entonces, estas métricas se realizan porque cuando un país dice, a ver, yo estoy emitiendo tantos gases de efecto invernadero, lo que tenemos que hacer es sumar lo que generamos de dióxido de carbono y multiplicamos por 1, más lo que generamos de metano y multiplicamos por 21. Y vamos sumando todas esas contribuciones. Y entonces al final el país, el estado, el municipio dicen, estoy generando tantas emisiones de gases de efecto invernadero. En general, el carbono negro no se había considerado dentro de las métricas y no se ha considerado todavía en las métricas para pues negociar la reducción de emisiones y los bonos de carbono y todo eso, pero afortunadamente el IPCC ya está empezando a considerarlo porque es un potente contaminante de efecto invernadero. Sí, gracias. Ah, sí, de acá, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí son algunos componentes de la transferencia radiativa. Me acelero un poquito, pero bueno. Entonces, el primero, otra vez. Primero llega la radiación, ¿no? Que incide en una partícula. Y luego, esa partícula puede reflejar la luz, acá. También puede dispersar la luz. Puede absorber la luz y puede emitirla como radiación infrarroja. Eso es lo que hace el carbono negro. ¿Sí? El carbono negro tiene además la característica de que no solamente capta la radiación infrarroja que se emite en la Tierra, sino que capta la radiación del Sol y la emite como radiación infrarroja. Entonces el efecto es doblemente, o bueno, tiene muchos más efectos, pero eso lo hace pues todavía más peligroso, ¿no? Porque además, bueno, no peligroso, sí en términos de calentamiento global, sí. Capta la radiación de la Tierra, pero también capta la del Sol. Y todo lo emite como radiación infrarroja, calor. El carbono negro, pues ustedes saben que es prácticamente el primer contaminante que emitió el hombre cuando prendió una fogata, ¿no? O sea, el humito negro de la fogata, eso es carbono negro. Y aquí vemos en la Edad Media, en estos galerones vivían las personas, en estas granjas, y compartían pues con el ganado la vivienda, quemaban ahí adentro se calentaban y cocinaban. Entonces, se han documentado
bueno, se han observado, se han encontrado restos de personas que murieron precisamente de problemas asociados con pues la respiración prolongada de estos gases al interior de las granjas, sobre todo en Europa, que hace tanto frío y pasaban tanto tiempo dentro de estas viviendas. Pues la gente se enfermaba, seguido tenían tos, seguido tenían problemas bronquiales y demás, ¿no? Y este es el primer evento de contaminación de la época contemporánea documentado, que es el que ocurrió en diciembre de 1952 en Londres, donde murieron pues un montón de personas y también muchas se enfermaron. Duró varios días. Y se debió a que como es invierno, pues el sol no calienta y entonces no se mezclan los contaminantes y entonces todo lo que se estaba emitiendo se quedó en una capa muy baja de contaminantes que pues empezó a hacerle daño a las personas. El carbono negro, aquí vemos, este es un comparativo, ¿no? Este es un pelo humano, cabello humano, de 50 a 70 micrómetros de diámetro. Esta es la arena muy fina, que tiene como 90 más o menos. El carbono negro se encuentra en las partículas más pequeñas, que se llaman fracción respirable o que tienen 2.5 micras de diámetro. Esas partículas están contenidas en estas mayores, que son las PM10. Las PM10 son partículas más grandes que tienen polvo, polen, etc. Y bueno, aquí comparativamente se está poniendo las PM2.5. En las PM2.5 es donde está contenido el carbono negro. Es una fracción, dependiendo de la forma de combustión del combustible que se esté quemando, va a ser la composición de carbono negro. El carbono negro se genera principalmente aquí en los vehículos de diésel, en los incendios, la quema de biomasa, incendios forestales y pues sobre todo en las actividades, no sé, petroleras, en las industrias que consumen combustibles pesados, diésel, combustóleo, esos combustibles que son muy densos, poco refinados. Las gasolinas, por ejemplo, no emiten carbono negro, al menos que el auto sea muy viejo y se le ve el humito negro. Claro, se ve el humo negro, ¿no? Bueno, acá arriba tenemos una micrografía de las partículas de carbono negro. Esto es más o menos el conglomerado, tiene de 0.1 a 0.5 micras, tiene un corazón, un núcleo de carbono elemental, el carbono del grafito. Ese es el carbono negro. Y está rodeado de una nube de compuestos orgánicos volátiles, la fracción orgánica, que pues también se produce por la combustión, por la mala combustión. Si una combustión es muy buena, todo el combustible se va a ir hasta CO2, ¿no? Hasta dióxido de carbono, pero si no es buena, se van a generar una gran cantidad de contaminantes. En la Ciudad de México lo que tenemos es una gran altitud que hace que tengamos poco oxígeno disponible y eso promueve que la combustión de combustible sea poco eficiente. Y entonces la atmósfera de la Ciudad de México es una atmósfera muy cargada de compuestos orgánicos volátiles, por eso. Bueno, entonces tenemos sulfatos, cuando quemamos combustóleo y demás, diésel y demás, pues hay muchos sulfatos. En las quemas de incendios forestales, pues no hay tantos sulfatos. Estos sulfatos se generan del azufre contenido en el combustible. Y bueno, tenemos, como pueden ver, una fase sólida, una fase líquida y tenemos también una fase de gases en ese masacotito que llamamos carbono negro. Ahí. Bueno, pasamos a los impactos. Los impactos, les comentaba, un gas de efecto invernadero, pues, ya.
Bueno, resulta que las partículas pueden tener carbono negro o no carbono negro. Si no tienen carbono negro, se llaman aerosoles orgánicos, se pueden llamar aerosoles orgánicos nada más, y las que tienen carbono negro son las que se ven negras, entonces se les llama carbono negro. Un aerosol, que es nada más una fracción orgánica, es la que hace que se vea turbio el aire ambiente, tiene la propiedad de reflejar la luz del sol. Entonces, en términos de calentamiento global, los aerosoles orgánicos enfrían, tienen un impacto o un efecto de enfriamiento, porque están impidiendo que llegue la radiación solar a la superficie. Entonces, si no hay radiación, pues no se transmite por la superficie de la Tierra. Sin embargo, los aerosoles que tienen carbono negro no tienen este efecto como de espejo de reflejar la radiación, sino que la absorben y la transmiten como radiación infrarroja, como calor. Una de las propiedades que tiene el carbono negro es que imagínense como una brasa, es que cuando entra en contacto con las superficies blancas, por ejemplo con la nieve o con el hielo, se deposita y lo derrite. ¿Por qué? Porque está caliente, entonces derrite el hielo, derrite la nieve, y esto hace que estas cubiertas que son blancas, pues pierdan su cobertura de hielo. Al hacerlo, esta propiedad que tienen los hielos de reflejar la radiación solar se pierde, porque ahora la superficie es oscura. Entonces, esa radiación va a llegar a la superficie y entonces se va a absorber más, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos indirectos del calentamiento del carbono negro. No está calentando directamente, sino está produciendo un calentamiento a través del cambio en el albedo. El albedo es esa fracción de energía que se refleja desde la superficie. Entonces, por ejemplo, el albedo va de 0 a 1. El pasto verde, por ejemplo, un bosque denso, así muy oscuro, tiene un albedo bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que absorbe la radiación, ¿sí? Absorbe más o menos el 96% de la radiación solar. El pasto verde tiene un albedo medio, refleja el 25% de la radiación y absorbe el 75%. Y por último, la nieve tiene un albedo alto, refleja el 80% de la luz solar. Entonces, los hielos permanentes, el Ártico, la Antártica, etcétera, tienen es importante que existan porque reflejan la radiación y eso permite que no se caliente tanto la atmósfera, ¿sí? Entonces, el perder estas superficies por el efecto del carbono negro conduce a un calentamiento adicional a un efecto indirecto adicional al del calentamiento directo. Tenemos también impactos y afectación del ciclo hidrológico. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos aquí una nube sana, la nube capta la radiación del sol y emite, ¿no? La refleja, ¿sí? Y tiene centros de condensación grandes y entonces su lluvia es una lluvia potente, de gota grande, sana, ¿no? Fuerte. Cuando llega un aerosol cualquiera, pues un aerosol orgánico normal, lo que hace es que los aerosoles se meten aquí en las gotitas de agua y entonces promueven muchos centros de condensación. Y al hacerlo, la lluvia se vuelve mucho más, las gotas son mucho más chiquitas. De manera tal que si hace calor, pues gran parte de la lluvia se va evaporando en la caída de la nube a la superficie. Entonces, la calidad de la lluvia disminuye, tanto la calidad como la cantidad.
Y por último, si el aerosol es carbono negro, además de este efecto de lluvia muy pues poco potente, digamos, el carbono negro es caliente en sí. Entonces, a la hora de interaccionar con la nube, lo que hace es que la calienta, y al calienta la reduce de tamaño, la evapora, ¿sí? Entonces, además de que hay menos lluvia, hay menos nubes, y al haber menos nubes, hay menos efecto de reflexión de la radiación solar, y entonces otra vez tenemos un efecto sinérgico o de retroalimentación positiva para el calentamiento. Además de lo que calienta la atmósfera, además de la nieve, está su efecto sobre las nubes, ¿sí? Entonces tenemos efectos cada vez mayores. Y bueno, por último está el del hielo, que derrite el hielo y entonces disminuye el albedo. Este es uno de los efectos, que es el derretimiento de la nieve del hielo. Y el hielo, este es el Ártico. El Ártico ha sido derretido de manera tal que ya se abrieron las rutas de transporte, sobre todo de carga, en el Ártico. Eso es un problema fuerte. Vean aquí estas cositas negras, es carbono negro. Esto que se ve aquí es carbono negro, cómo se deposita en la nieve. Y esto es importante porque en la medida en que justo en marzo de este año pasó el primer barco por el Ártico sin necesidad de un rompehielos, o sea, pasó ya directo en marzo, o sea, todavía en invierno, ¿sí? Entonces es alarmante. Y lo peor de todo es que los barcos consumen combustible muy pesado. Luego entonces arrojan mucho carbono negro y ese es el que se deposita aquí. Entonces, si de por sí se está derritiendo, con la apertura de estas rutas de navegación es todavía más sinérgico ese efecto de derretimiento. Grandes extensiones del Ártico pues ya quedaron negras. Estaba leyendo hace poco un artículo de los colonos las personas que viven en los Alpes. Para conservar la nieve le tiran inmensas lonas, ¿no?, para que se mantenga la nieve y no se derrita por el efecto del carbono negro. Entonces ya cuando llegan los turistas, pues ya quitan sus lonas y dicen, vean la nieve, porque ya no hay nieve. Y bueno, en el Everest hace poco, ¿no?, se fue noticia de todas las colas que hay para subir, y pues el Everest también, bueno, el Himalaya también ya está muy, muy contaminado. Además que en la India y en la China, bueno, en toda esa zona del este, se quema mucho carbono y madera, y entonces se genera una gran cantidad de carbono negro. Ahorita vamos a ver una modelación. Bueno, entonces aquí está la retroalimentación hielo-albedo. Resulta que la luz solar, el carbono negro baja el albedo. Al bajar el albedo va a haber hay más radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, mayor derretimiento, menor albedo, y entonces entramos en un círculo vicioso de calentamiento. Aquí les muestro la apertura de las rutas marítimas. Vean los grandes buques, sobre todo los de carga, que vienen del este, toda la cantidad de emisiones de carbono negro que están arrojando al aire ambiente y que se depositan, porque son partículas, no son gases. Los gases pues pueden viajar muchos kilómetros, pero el carbono negro sobrevive 10 días, 2 semanas cuando mucho, y luego se precipita. Entonces al precipitar pues cae sobre la nieve. Luego tenemos impactos en la salud humana. Bueno, pues ya habíamos visto, aquí estamos, este es ozono, esta es la de ozono y esta es la de partículas.
Todavía no se hacen muchos estudios, apenas se está avanzando en los estudios de carbono negro, pero pues sabemos que además de ser un potente forzante climático, o sea, contribuye al calentamiento global y por tanto al cambio climático, tiene también efectos en la salud. Entonces, reducir las emisiones de carbono negro es importante. Primero, por sus efectos directos en el calentamiento, por los efectos indirectos en el ciclo hidrológico, en el hielo, en el albedo, vamos, y también en la salud. Puede causar hasta ataques cardíacos, males cardiovasculares, y bueno, todo lo que tiene que ver con los trastornos, bueno, con las enfermedades respiratorias, ¿no? De los pulmones y de los bronquios, porque el carbono negro es una de las partículas más finas y esa la inhalamos y se va hasta los pulmones y ahí se queda. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con lo que respiramos. Aquí la mayor contribución, estos son las muertes prematuras por contaminación del aire. Entonces dice América Latina 2%, Norteamérica y Europa 10%, África 9% y Asia 35%, la del occidente y la del oriente 45%. Y esto es la concentración a la que estamos expuestos en el mundo de partículas suspendidas fracción respirable. El verde son los menos expuestos y los más rojos son los más expuestos. Y luego sigo con, esto es importante porque la ciudad es un centro de aglomeración de personas. O sea, cada vez las ciudades son como más compactitas y entonces en la medida en que nos compactamos y nos aglomeramos en las ciudades, estamos más expuestos a sufrir enfermedades. Y bueno, la calidad del transporte en términos del carbono negro está además afectando nuestra salud y afectando otras áreas, como por ejemplo el aire ambiente, la visibilidad, el paisaje, etc. Bueno, este es el primer episodio, conocido como el Gran Smog. Cobró la vida de entre 4.000 y 12.000 personas y enfermaron 100.000 residentes debido a las emisiones. Ese es uno de los riesgos de vivir en la ciudad, ¿no? Que estamos expuestos. Este es el episodio que tuvimos recientemente. Esta es una imagen de la Ciudad de México. Y aquí pueden ver que hay aerosoles orgánicos, pero también hay muchísimo carbono negro. Y a mí me llamó mucho la atención porque suspendieron durante la contingencia, por ejemplo, la circulación de los vehículos particulares, ¿no? de los autos. Pero no suspendieron los vehículos de carga a diésel. Entonces, seguíamos respirando. O sea, la contingencia era por partículas y no se atacó directamente el problema de las partículas. Aquí está otra vista de cómo se veía México durante estos episodios. Estos episodios fueron por incendios forestales. Hubo una cantidad de incendios en todo el país importante, y debido a que la Ciudad de México es como una cazuela, que estamos rodeados de montañas que impiden que haya una circulación efectiva, dinámica de los contaminantes, pues se fue juntando todas estas partículas provenientes de los incendios, que también tuvimos bastantes en el Ajusco. Yo veía que había muchos incendios en el Ajusco. Bueno, las emisiones de carbono negro. Empezamos. Si ustedes ven, esta es una gráfica de cómo ha cambiado la temperatura desde 1750 a la fecha. Pueden ver que los gases de efecto invernadero han contribuido con más de 1.5 grados de temperatura.
Estas partículas son el carbono negro. Ellas han contribuido como con 0.3, la isla de calor urbana con 0.1 más o menos, y aquí resulta que tenemos un efecto opuesto por los aerosoles orgánicos. Ya les dije que los aerosoles orgánicos reflejan la radiación. Entonces, eso contribuye a enfriar porque impide que llegue la radiación solar. Si sumamos todos estos y le restamos estos, obtenemos la temperatura que ha aumentado la Tierra en promedio desde 1750, que son como 0.8, 0.9 grados. Pero imagínense, bueno, esto a mí me llama la atención porque en realidad la concentración de gases de efecto invernadero ha cambiado más de 1.5 la temperatura de la Tierra. Y la presencia de los aerosoles orgánicos hace que se enfríe. Entonces, en un esquema de mitigación, piensen en la reducción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Bueno, queremos, por ejemplo, reducir carbono negro, entonces decimos, bueno, vamos a ponerle trampas de partículas a los vehículos, vamos a reducir los incendios forestales, entonces vamos a reducir gran cantidad de carbono negro que efectivamente tiene efectos directos e indirectos en el clima, en la salud, en la calidad del aire ambiente, pero también vamos a estar reduciendo estas partículas que enfrían. Entonces puede suceder que en un momento dado, si reducimos los aerosoles, lo que va a pasar es que aumentemos más la temperatura porque tenemos una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando pensemos en mitigar o en reducir emisiones, hay que pensar en reducir todo. O sea, hay que reducir dióxido de carbono, hay que reducir metano, hay que reducir CFCs, hay que reducir óxido nitroso y los aerosoles, porque si no, estamos promoviendo que solamente queden gases de efecto invernadero. Bueno, es que resulta, ahorita vamos a entrar a mitigación, resulta que, bueno, ahorita les comento lo de la mitigación. Fuentes de emisión. Las principales fuentes de emisión están en los vehículos a diésel. El uso en México no está muy extendido el uso de carbón en la industria. Lo que se usaba anteriormente, y todavía muchas industrias lo usan, es el combustóleo. Y después se trató de hacer el cambio a gas natural. Sin embargo, como faltó el gas natural, muchas, sobre todo termoeléctricas, están regresando otra vez al combustóleo, pero en el norte del país creo que sí hay plantas de carbón, pero en el mundo entero sí está muy extendido el uso de carbón en las instalaciones industriales. Entonces es una fuente muy importante de carbono negro. El uso de los fogones en las viviendas rurales, tanto para cocinar como para calentarse. En México es importante, sobre todo en provincia mucha gente pues cocina todavía dentro de casa, los habitantes de las zonas rurales, ¿no? y alejadas de las ciudades, todavía cocinan con fogones y demás dentro de sus viviendas, y bueno, eso tiene principalmente no es una contribución muy importante, pero sí para la salud de ellos, ¿no? Sobre todo las mujeres y los niños. Pero a escala mundial sí está se usa mucho, sobre todo en Asia, los fogones en las viviendas. Y además de para cocinar, se usan para calentarse, porque son zonas donde hace mucho frío. Entonces es gran parte del año que se usan estos fogones, bueno, siempre. Y bueno, estamos hablando de miles de millones, ¿no? Piensen en los chinos, piensen en los hindúes, pues son un montón frente a los 120 millones que somos nosotros. Entonces, sí hay una contribución muy fuerte. Aquí está en amarillo, los amarillos son cocinar y calentarse con biomasa, con combustibles carbón y madera.
que son estos. En África se usa mucho, en el este de Asia, en el sureste de Asia y en el sur de Asia. Este verde, vean nomás aquí, son la quema de pastizales y de bosques, bueno, pastizales y matorrales y bosques. Entonces, pues tenemos una gran componente, sobre todo en Brasil, en la Amazonia, en Latinoamérica y en África principalmente. Y tenemos una contribución muy poca en el Pacífico, lo que es Indonesia, todas estas zonas tan bonitas que también están pues ya quemando. Sobre todo se queman para para generar pastizales para la ganadería, ¿no? Y para la agricultura. Bueno, y luego está por latitud. Entonces, esto lo reprochan mucho los países desarrollados. Dicen, pues es que yo no voy a reducir carbono negro porque los que más generan son los que viven pues son los países en desarrollo, ¿no? Los países emergentes. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, que bueno, además a la altura del Ecuador y dentro de los trópicos, lo que más se quema son los pastizales y los bosques. Bueno, se genera gran cantidad de carbono negro por esto. Y luego tenemos ya después de los trópicos y hacia el norte, lo que predomina es el transporte, el uso de embarcaciones y de vehículos pesados, ¿no? A diésel y demás. Y bueno, este es, a ver, sí, por favor. Esta es una simulación de cómo se genera y se transporta el carbono negro. A pesar de que vive muy poco en la atmósfera, sí se alcanza a transportar a lo largo de todo el planeta. Entonces vean, por ejemplo, la gran quema que hay aquí en África, cómo las grandes cantidades de carbono negro en Asia, sobre todo en China, en la India, toda esta parte del Tíbet, y pues Brasil, ¿no? México no canta mal las rancheras, déjenme decirles, quemamos mucho, mucho, hay muchos incendios, sobre todo en la parte sureste del país, y se generan grandes cantidades también por el transporte de carga. Y bueno, vean también esta parte, también se genera. Y bueno, Europa se queja mucho. ¿Lo vuelves a correr, por favor, Víctor? Si ven, aquí gran parte de estas emisiones se van hacia Norteamérica, y entonces aquí los gringos se enojan, y hacia Europa, sobre todo a Europa les llega el que se quema en otros lugares, pero ellos no gritan tanto como los gringos. Bueno, bueno, ahora quiero platicarles un poquito de algunos cómo reducir, o sea, de los aspectos de reducción de las emisiones de carbono negro. Para eso quisiera regresarme tantito y platicarles de que, bueno, ustedes saben que hay una meta global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro, principalmente de gases de efecto invernadero, para que no sobrepasemos. Antes se decía los 2 grados y después dijeron, no, es que con 2 grados nos vamos a quemar, entonces tenemos que no sobrepasar 1.5 grados de temperatura. La cuestión es la siguiente, que ¿cuándo se reconoció el cambio climático como tal? Como en los 90s más o menos, ¿no? Y cuando y los países poco a poco se han ido incorporando a los compromisos internacionales de mitigación, que no son obligatorios, son compromisos que cada país hace en la medida que puede. Bueno, resulta que podemos mitigar pronto,
o sea, si venimos creciendo aquí, estas son nuestras emisiones, llegan a un pico y empiezan a decaer. Esta es una caída gradual de las emisiones. Pero resulta que muchos países dicen, ay, yo voy a alcanzar el pico hasta 2026, que es lo que han dicho la mayor parte de los países, entre ellos China y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ya hasta se salió, ¿no? Pero bueno, Obama había prometido el pico de emisiones de Estados Unidos para 2026. México prometió su pico de emisiones para 2026. China prometió su pico para 2026. Entonces, estamos como en este punto en el que hay nos estamos esperando para alcanzar el pico en 2026, pero entonces la bajada va a ser mucho más fuerte. Entonces, ¿eso qué implica? Fuertes inversiones, educación, una gran cantidad de recursos y fajarse el cinturón, porque es cambiar hábitos, es renunciar al auto particular, es reciclar, es no generar residuos, etcétera, ¿no? Toda esta serie de medidas. Entonces, si lo hubiéramos hecho a tiempo, era como gradual, era poco a poco. Ahorita ya nos estamos tardando, entonces tiene que ser con dolor, ¿sí? Y está la última opción, que es la que se está pensando y adoptando a escala mundial, que es, está bien, ya nos tardamos, entonces tenemos que alcanzar para 2070 las emisiones negativas. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de generar emisiones, vamos a tener que capturar más de lo que estamos emitiendo, ¿no? Entonces, solo así podríamos, pero déjenme contarles. Bueno, esta es otra gráfica. También, ¿no? Si hubiéramos alcanzado el pico en 2011, en 2015 y ahorita pues todavía estamos pasaditos, ¿no? Entonces, mientras más nos tardemos, más tenemos que reducir año con año. Vean, el rojo, que es el del 2026, dice, tienes que reducir 9% anual tu Producto Interno Bruto para poder alcanzar esa tasa de reducción de emisiones. En esta gráfica estoy mostrando estos puntitos rojos son las emisiones históricas mundiales de gases de efecto invernadero. Y esta línea cafecita es la contribución del carbono negro. Entonces, inicialmente habíamos contado con estos datos, ¿no? Ahora tenemos que contar con estos que van por arriba, ¿sí? Entonces están las aproximaciones, ¿no? Dicen, si seguimos como vamos a alcanzar como entre 4 y 5 grados centígrados para 2100. Entonces estamos muy pasados de ese 1.5 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bajarle. Esta es la línea de los 2 grados centígrados y para el 1,5 viene como por acá. Entonces, bueno, la de los 2 grados nos dice que debemos de tener como 30, más o menos de 30, ¿no? Gigatoneladas de CO2 equivalentes al año. Quiero hacer más grande esta parte, entonces aquí estamos. Esta es la línea, se llama línea base, es la café o gris, y luego esta de acá es la trayectoria con la política actual, o sea, como vienen contribuyendo los países, sobre todo los desarrollados, ¿no? ¿Cuánto le bajarían? Y luego, ¿cuánto le bajamos con las contribuciones del Acuerdo de París? Pues le bajamos acá o acá con las condicionadas. Y tenemos que llegar por acá, entonces todavía nos falta. Si todos los países cumplen, todavía faltan 15 gigatoneladas para bajarle, ¿no? Y obviamente los países no van a cumplir. Entonces estamos en aprietos. Esta es la misma gráfica, esta es la línea de las emisiones y estos son
cuáles tienen que ser las emisiones para alcanzar las diferentes temperaturas. Entonces, en la escala en la que nos estamos desenvolviendo con las promesas de todos los países, andamos entre el 3,5 y 5 grados, ¿no? Más o menos. Entonces tenemos que bajarle más. Bueno, y por último, quiero rápidamente, México en sus contribuciones para reducir las emisiones, prometió una reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, este es el inventario de emisiones, ¿no? Dice gases de efecto invernadero, transporte, estas son millones de toneladas de CO2. Cuando vean CO2e, quiere decir dióxido de carbono equivalente. Eso quiere decir cuando ya sumamos CO2 con metano, con óxido nitrógeno. ¿Se acuerdan que tenemos que multiplicar por 21, por 310? Bueno, cuando sumamos todos los gases ya podemos decir CO2 equivalente. Bueno, entonces este es el inventario nacional de gases de efecto invernadero. La crítica aquí que les hago es, las emisiones directas, que ya le bajaron, son 672. Y le restan las absorciones, que quiere decir lo que capturan los árboles. Y dicen, como tenemos tantos árboles, lo que emitimos al final son 499. Eso no se vale. Pero bueno, lo hace el gobierno de México. Y luego aquí tenemos el inventario de emisiones de carbono negro. Estas son miles de toneladas y esto es ya traducido a CO2 equivalente. Y bueno, el total, y le restamos lo que absorbemos y este es el total, ¿no? Y entonces dicen, bueno, México está fincando gran parte de sus compromisos en la reducción de carbono negro. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil. Controlar los incendios forestales es fácil. Modernizar la flotilla vehicular, sí, hay que invertirle, pero es fácil, porque son contados los vehículos a diésel. Se pueden, frente a la flotilla nacional, son pocos los vehículos de carga, ¿no? Y son los que más generan carbono negro. Bueno, entonces México dijo, yo le voy a entrar fuerte a reducir carbono negro, 51% para el 2030. Y dicen, esto lo prometieron en 2013, y dicen, para 2020 ya vamos a tener 29, 4, o sea, esta reducción. ¿Cómo va? Bueno, el caso es que para 2030 ya llegamos a 10. Esta es la línea base. Este es cómo vamos creciendo normalmente. Y ellos dicen, no, para 2030 voy a tener 10 nada más de transporte, o sea, una reducción de 72%. En la generación de electricidad 41, 58, etcétera, ¿no? Para un total de 51%. Pues ya estamos casi en 2020 y no hay todavía, al menos siquiera una declaración de que estamos ratificando lo que dijimos en 2013, ¿no? Bueno. Luego la meta para la reducción de gases de efecto invernadero es del 22%, otra vez esta es la línea base, dicen si no hacemos nada así crecemos, pero como le vamos a reducir, para 2030 vamos a tener un total de 762 para una reducción del 22%. Y la meta combinada es del 25%, aquí ya se está considerando el carbono negro, y la meta es del 25% de reducción de emisiones al 2030. Esas son las metas incondicionales y además el gobierno mexicano dijo, si me ayudan, voy a adicionarle 40% a la línea base para alcanzar una reducción de 70% de carbono negro y 36% de gases de efecto invernadero. Si me ayudan quiere decir si el Banco Mundial o si echamos a andar mecanismos de financiamiento, de transferencia electrónica,
partículas 2.5, pero no sé si con lo que planteó después de ello servirá, o crees que algo está faltando, o si está muy fuera de lo que tendríamos que hacer para disminuir las emisiones de partículas 2.5. Híjole, no he visto, ¿ya salió? Bueno, es que lo que dijo fue que iba a reducir el número de automóviles en circulación y que... Lo que yo leí de la contingencia era reducir vehículos, bueno, el no circula, ¿no? Poner el doble no circula. Bueno, el no circula de contingencias, ¿no? Que es por pares, nones, etcétera. Luego decía, las actividades de construcción mayores de 5,000 metros se van a suspender. Pero ahora están construyendo en la Ciudad de México en 100 metros cuadrados edificios altos y están usando maquinaria pesada. Y no son 3 construcciones, son muchas construcciones en toda la Ciudad de México. Esas están generando partículas PM10 y PM2.5. Y esas no las detuvieron, esas siguieron trabajando. Y nunca ni siquiera programaron la entrada de los vehículos de carga diésel. O sea, si dices, bueno, está bien, tienen que llegar a sus diferentes centros de distribución, decir, bueno, van a entrar de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, a las 6, ¿no? Después ya no entran. Y a los vehículos de carga no se les hizo ningún tipo de... Y Claudia Sheinbaum sabe. Sí. Ella es experta en cambio. Sí, siguió la misma política de desplazar la parte de los vehículos pesados de toda la... En toda la zona de todas las medidas, ¿no? que se van a tomar para ello, ¿no? Así es, sí. Y bueno, no sé, aquí estoy hablando a título personal. Los incendios que hay muy frecuentes en el Ajusco, que son en general quemas agrícolas no controladas, se decía, bueno, vecinos, amigos y parientes que tengo en el Ajusco decían, hablamos a los bomberos, a Protección Civil, a la Corena, y dicen que no tienen presupuesto. Y entonces la gente, los vecinos, se iban pasando las cubetas para apagar los incendios. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Y menos con la contingencia tan fuerte que tenemos. Entonces, bueno, son varias cosas. Uno lo ve desde fuera, pero estás adentro y dices, oye, pues sí es cierto, no tenemos dinero, ¿no? Pero tienen que asignar el dinero. Porque si no, pues ve cómo se estrenó el gobierno. Bueno, abrimos la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí. Les pasamos unas tarjetitas. Si gusta, los que ya apuntaron, pueden hacerlas. Y bueno, la idea un poco de las tarjetas es que si nos alargamos mucho en las preguntas y respuestas, las podamos recoger y después se las damos a la maestra Xochitl para que ella a su vez nos haga nos dé algún tipo de respuesta que les haremos llegar. Gracias. Maestra Xochitl, buenas tardes, mi nombre es Camilo de la Garza, vengo de GIZ, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable. Primero, felicidades por la presentación muy ilustrativa y nos da luz de estos dos temas, ¿no? Calidad del aire y cambio climático. Mi pregunta es, ¿por qué las autoridades han separado las dos estrategias? La de calidad del aire y trata distinto la de cambio climático. ¿Y por qué no se tiende un puente para que se sume más presupuesto, o sea, el doble, en un esfuerzo interinstitucional que ayude a que el país combata estos problemas que estamos enfrentando actualmente? Y la segunda pregunta era, usted mencionó los aerosoles orgánicos. ¿Nos puede dar un poco más de ejemplos de estos aerosoles? O sea, explicar un poco, ahondar un poco más en esto. Sí, la primera creo que tiene que ver porque en la Ciudad de México enfrentó el problema de la calidad del aire primero. Esa fue en los 90s.
y se trabajó muy duro en ese entonces para abatir esos niveles tan altos de calidad del aire. Se redujo el contenido de azufre en los combustibles, el plomo se quitó de los combustibles, se retiró la refinería 18 de marzo, etcétera. Se hizo una serie de se aplicaron efectivamente una serie de medidas que redujeron realmente la calidad, la mala calidad del aire en la zona metropolitana. Después se perdió, como que se fue relajando mucho esa política de la calidad del aire. El problema del cambio climático es nuevo, es relativamente nuevo. Entonces, por eso ya había anteriormente una política de calidad del aire y cuando llegó la de cambio climático llegó separada. Por otro lado, los contaminantes de cambio climático, estoy echando ideas al aire. Los contaminantes de cambio climático son relativamente inertes y no tienen afectaciones a la salud como las tiene los contaminantes que son precursores del ozono, como los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos. Entonces, por eso creo que están separadas. Y bueno, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, yo he trabajado inventario de emisiones mucho tiempo y desde hace varios años hemos tratado de proponer al INEC, a la Semarnat, que el inventario de emisiones se trabaje junto. Porque principalmente las partículas suspendidas, donde está el carbono negro, de las que el carbono negro es una fracción importante, son parte del inventario de emisiones de calidad del aire. Entonces, al generar un inventario de cambio climático, estamos como reproduciendo el que ya teníamos acá, ¿no? Entonces, yo creo que a la larga se va a tener que hacer, sobre todo en aras de bonificar para optimización de recursos. Espero que así sea. La segunda, ¿cuál era? De los aerosoles orgánicos. Los aerosoles orgánicos se generan cuando los compuestos orgánicos volátiles, que son gases, eso sí salen de nuestros autos, se incorporan en las gotitas del aire ambiente, en las gotitas de agua que hay en el aire ambiente, y se van incorporando otros contaminantes, como el carbono negro, por ejemplo. Entonces van como evolucionando y a medida que viven en el aire ambiente van cambiando de forma, algunas se hacen grandes y se precipitan, otras se deshacen y se vuelven otra vez gases, entonces tienen una cierta vida. Esas son las que se llaman primarios, y los secundarios, los orgánicos secundarios, son los que se generan en el aire ambiente por agregación. Bueno, los primarios son los que se emiten directamente, los secundarios son los que se forman por agregación ya a medida que van evolucionando en la atmósfera, en el aire ambiente. Y los orgánicos también pues tienen gran cantidad de compuestos que son cancerígenos, ¿no? Como el benceno, el tolueno, el gileno. Son compuestos que también afectan fuertemente la salud y que está demostrado que son carcinogénicos. El problema que hay con ellos es eso, que los orgánicos enfrían, tienen el efecto de enfriar, ¿no? Entonces, si los quitamos así de sopetón, se nos va a subir mucho la temperatura. Bueno. Y bueno, yo tengo varios comentarios, reflexiones. Comparto con usted que los inventarios de emisiones y más allá de eso, calidad del aire y cambio climático tienen que trabajar juntos. Ya no tenemos de otra y son, pues tienen un efecto de que si reducimos la contaminación del aire, forzosamente va a impactar en reducir o mitigar los factores del cambio climático. Y un poco ahondando en esta parte del carbono orgánico, los aerosoles orgánicos, el carbono negro,
justo mi presencia aquí está porque yo mido ambos en mi trabajo. Entonces, el carbono negro es tan poco, menos del 10%, ahora en los incendios forestales se subió al doble, y los aerosoles orgánicos son tan abundantes que se dispararon 5 veces más en estos incendios forestales. Entonces, vengo a escucharla a usted para ver cómo yo retroalimento en lo que yo hago y le doy la importancia que debe tener el carbono negro. Claro. ¿Sí? Porque si bien es tan poco, los efectos son inmensos con la radiación infrarroja. Así es, así es. Ese es por un lado. Y la siguiente es que están saliendo más conceptos, carbono azul, carbono café. De acuerdo a su presentación, ¿cómo ligamos estos y qué son? Bueno, el carbono negro, salud. El carbono negro es el conglomerado prácticamente que les presenté. El que llaman carbono café tiene una gran cantidad de orgánicos y menos carbono elemental. Y la estructura del carbono, el carbono café se forma a una temperatura más baja y es el que se forma principalmente en los incendios forestales o silvestres. Mientras que el carbono negro es el que se forma a grandes temperaturas. Es el que se forma principalmente con el diésel, con la quema de diésel, combustóleo y los pesados en las máquinas de combustión interna, que son temperaturas realmente altas. En los incendios forestales, cuando se alcanzan grandes temperaturas, es cuando se ve lo negrito, ¿no? Pero principalmente se ve la nube café, la nube de los incendios forestales, ese es carbono café, que también tiene el carbono elemental, el grafito, pero en menos cantidad, mucha menos cantidad. Por otro lado, el que denominamos carbono azul es ese carbono que se deposita principalmente en los esteros o en los manglares, que son zonas inundadas pero de baja profundidad y que tiene una gran cantidad de vida, de diversidad, de biodiversidad. Entonces, el ciclo de vida-muerte es muy activo. Eso hace que gran cantidad de materia orgánica se deposite en el fondo, digamos, pero es un fondo muy poco profundo, de manera tal que no se descompone esa materia y se queda así como sin descomponer, se queda como estática, y entonces ese es carbono que se está capturando, pero no genera metano ni genera los gases de efecto invernadero. Entonces por eso le dicen azul, porque es bueno en ese sentido, de que estamos capturando carbono, pero sin generar gases de efecto invernadero. Entonces son básicamente carbono azul, carbono café, carbono negro, ¿no? De los que nos hablan actualmente. México podría fincar gran parte de su política de mitigación en trabajar en el carbono azul, porque tenemos todavía muchos manglares y muchos esteros que pueden ser protegidos, y con eso hasta puede entrar en un mercado de emisiones de carbono. No sé, se me ocurre. Buenas tardes, soy Anaí Valderrama y soy del posgrado de Psicología Ambiental, por eso estoy aquí. Bueno, en esta cuestión del carbono negro, sinceramente no me había como adentrado en estos temas anteriormente. Entiendo que gran parte de la producción es a gran escala, ¿no? Esto que nos menciona de los incendios, de las cuestiones de fábricas, de los medios de transporte que usan diésel. Más allá de eso, si yo no tengo una empresa o si yo hago lo posible por prevenir incendios o cosas así, ¿qué puedo hacer yo a nivel individual, a nivel personal, para ayudar con la mitigación? Pues al final somos un montón y si todos hacemos un poquito se va a mitigar un montón. Esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer?
Hay varias ligas en Internet, hay varios sitios en Internet que permiten estimar nuestra huella de carbono. Eso quiere decir cuánto emitimos en nuestra vida diaria. Y depende, por ejemplo, del medio de transporte que usamos. Si usamos un auto particular o si usamos, si nos vamos en colectivo, o si uso el particular pero lo comparto, o si me voy en bicicleta, que es peligroso en esta ciudad, etcétera. Entonces generamos más o menos emisiones, ¿no? Por otro lado, nuestras actividades pues son básicamente movernos, comer, la ingesta de carne es una actividad muy cara. O sea, la generación de la carne, el generar 1 kilo de carne, desde el becerrito hasta el kilo de carne que está en el supermercado, es una actividad que genera, que usa mucha agua, que gasta suelo, que, bueno, eso es lateral, pero hay maltrato animal, pero también genera gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿A través de qué? Del estiércol, a través de la fermentación entérica del ganado, o sí, principalmente de la fermentación entérica, y de todo lo que conlleva mover la carne aquí al rastro, y luego del rastro a los supermercados, el tratarlo, etcétera. Una alumna de veterinaria hizo ese estudio de cuánto cuesta en México en términos de emisiones y de agua y de impacto al medio ambiente, el generar 1 kilo de carne, de llevarlo al Superama o al Walmart desde Veracruz. Y es realmente un proceso muy, muy caro. Entonces, como personas, podemos reducir nuestro consumo de carne. En México tenemos una gran cantidad de granos y de vegetales que pueden sustituir las proteínas. Ahí cada quien ve cómo le hace, ¿no? Pero esa creo que es la principal actividad, esa y el transporte. Cuando nos fuimos a los aviones, generamos gran cantidad de gases de efecto invernadero. Pero hay algunos programas en los que tú pagas y estás entrando a un mecanismo de bonos de carbono que hace que en algún lado se esté promoviendo la captura de carbono para que tú te subas al avión, ¿no? Cosas así. Básicamente es eso, y la minimización de residuos, la minimización de agua, bueno, optimización del agua que usamos en los servicios sanitarios, en la cocina, etcétera, porque las plantas de tratamiento, los sitios de disposición a cielo abierto son grandes emisores de metano, y bueno, pues claro que si contribuimos con un poquito, y somos muchos, vamos a facilitar mucho esta reducción de emisiones. Básicamente yo creo que es eso, optimización del agua, observar lo que comemos y el transporte, mejorar la forma en que nos transportamos. Buenas tardes. Quería preguntar si podría volver a repetir sobre cómo el carbono negro afecta a la formación de nubes, a su precipitación y de igual manera al albedo de las nubes, porque como que me perdí un poquito sobre cómo si aumenta el albedo, disminuye el albedo, el carbono negro en la atmósfera. Los aerosoles orgánicos son los que reflejan la radiación solar. Son como un espejo, los que son así translúcidos. El carbono negro absorbe esa radiación. O sea, además de absorber la que emite la Tierra, absorbe la radiación del Sol y la emite como infrarroja. Entonces, esa es la gran diferencia, esa es una muy buena diferencia entre los que son nada más aerosoles orgánicos y los que tienen carbono negro. Y el entendimiento de cómo está afectando el ciclo hidrológico todavía está en estudio, hay mucha todavía incertidumbre, se está trabajando mucho en esa investigación, pero sí se sabe que las partículas de carbono negro interaccionan con la nube, con el agua de la nube, y generan núcleos de condensación. Entonces,
hay como más gotitas, pero son más pequeñas porque hay más núcleos de condensación. Y al mismo tiempo calientan la nube. Entonces al calentarla se hace chiquita la nube, desaparece. Entonces tienes menos nube con gotas que son mucho más pequeñas. O sea, es menos nube con más núcleos de condensación, entonces hay más gotas, pero son más pequeñas. Eso es en general, pero hay todavía se está estudiando, no es la palabra final, digamos. Uh-huh. Gracias. Perdón, y lo del albedo sí te lo contesté, ¿no? Pero además el carbono negro le pega al hielo y le pega a la nieve, entonces ahí está también modificando el carbono negro modifica el albedo a través del derretimiento de la nieve y del hielo, ¿sí? Sí, bueno, antes de que terminemos la sesión de hoy, quería, comentarles que esta es la última sesión de este semestre, pero el siguiente semestre, por favor estén atentos a la página del PUEC, ahí van a salir las siguientes conferencias que vamos a tener. Probablemente este va a ser el recinto que vamos a utilizar. Y ya tenemos algunas planteadas a partir del 23 de agosto. Vamos a tener hasta el 20 de septiembre, tenemos una serie de conferencias semanales, al menos una cada semana, y vamos a tener un encuentro interdisciplinario donde los invitamos. Va a ser una especie de, un encuentro donde van a ustedes mismos a poder participar y a poder aportar acerca de lo que están haciendo y de lo que están trabajando desde el ámbito de estudiantes, investigadores, profesores, funcionarios, para tener un diálogo entre todos, y eso va a ser en octubre, del 7 al 11 de octubre. Probablemente sea esta la sede, pero eso todavía no lo definimos exactamente, pero sí se va a hacer. Y eso era lo que les quería comentar. No sé si alguna otra pregunta, porque va a ser la última que tengamos. ¿No? Gracias. Yo soy el doctor Pedro Mendoza, soy ecólogo, estoy en la Facultad de Ciencias y estoy aquí porque estoy en la búsqueda de la ciudad sustentable. Estamos lejos, por lo visto, del tema y además de estar lejos, por lo visto también estamos un poco perdidos, ¿no?, en el tema. Me da gusto que sigue siendo, me gusta en parte, que sigue siendo el aire el que nos va manteniendo en esta lucha por mejorar nuestro entorno, como ha sido, como usted decía, en los 90s. Sin embargo, como también lo señalaba usted, estamos faltos de cosas como la educación, como el asunto de la inversión, como el asunto de la tecnología, como el asunto de esta participación individualizada, ¿no?, que también parte de esta educación y este compromiso que debemos tener, pero obviamente también veo, y con mucha tristeza, la ausencia de esta cuestión gubernamental, ¿no? Entonces, mi comentario va en el sentido de ojalá tengamos realmente como humanos una mayor participación en esto que hemos deteriorado, y que valoremos la parte que está haciendo la naturaleza por sí misma, y ojalá en estas actividades retomemos también no solo el componente vegetal, sino el componente edáfico. El suelo como sistema complejo, y químicamente hablando, seguramente usted tendrá mucho más que nos pueda reflexionar. El suelo, este ejemplo del mangle es muy interesante, muy bonito, y se da, ocurre al menos un cierto proceso en los bosques y en bosques de niebla, nuestro pedregal, bien que mal, aunque tiene este fenómeno del albedo, porque es una cosa negra ahí de lava, pero tiene una dinámica muy bonita en términos de su composición como altitud, ¿no? Por estar arriba de los 2000 y tantos metros, químicamente hablando, creo que ocurren otra serie de cosas, y entonces es lo que le quería preguntar, si
a nivel del Pedregal de San Ángel, esta química del suelo y la química de la descomposición y dinámica del carbono es equivalente a lo que podría estar ocurriendo en un sitio donde se pierde lo blanco? Gracias. Híjole, esa pregunta sí está bien difícil. Bien difícil. Sí, la superficie negra de la piedra volcánica pues propicia una gran cantidad de absorción de... Yo voy seguido a Cuicuilco, y sí se siente la piedra cómo está emitiendo y cómo es diferente, ¿no? A pesar de que es una superficie tan pequeña, cómo está emitiendo. Y sí se ve una dinámica muy especial. Cuando uno deja los ecosistemas, los deja tantito en paz, de verdad que la vida florece y tiene sus ciclos y florece y se cae y otra vez y demás. A mí me llama la atención que, bueno, que los pedregales pues son sistemas aislados. Entonces, he visto la falta de agua, por ejemplo, y cómo deteriora esa dinámica. Pero en términos del suelo, no lo sé. Yo siempre he trabajado con el aire, entonces poco de suelos en realidad. Y me empecé a meter un poco a raíz de lo del carbono azul, pero no he pensado en términos del suelo de este tipo de ecosistemas. No podría contestarle esa pregunta. Okay. Quiero aportar algo, desde el punto de vista de la sociología. Y es a esta pregunta que hacen de cómo contribuimos individualmente a mejorar las cuestiones de cambio climático, yo creo que no hay que dejar más allá la intervención en política pública. Y yo creo que entonces siempre, pues sí somos muy poquitos individualmente, pero pues si nos organizamos para pedirle a nuestros gobernantes que hagan una política pública, pues entonces ya podemos intervenir cada quien desde la persona en nuestro programa de gobierno, ¿no? Sí, involucrarnos, ¿no? Porque parte del problema somos nosotros y tenemos que buscar la solución entre todos. Bueno, solo me resta darle las gracias a la maestra Xochitl Cruz, hasta entregarle un reconocimiento por sus grandes aportaciones en la tercera sesión del Seminario Permanente sobre Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, como parte del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Muchas gracias. Y bueno, un aplauso, por favor.